Si gusta, sí. Si no, tengo uno como de media cuartilla. Ah, sin problema, Doc. Aquí ya tenemos este. Bueno. Entonces ya con eso, ¿verdad? A ver, denme oportunidad tantito, Doc. ¿Cómo está, doctor Juan? Sí me ve, ¿verdad? Sí, ya lo veo. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Qué bueno, qué bueno. Ok, doctor, ¿quiere presentar su pantalla a ver si se ve bien? Mi pantalla sí se ve bien. Nada más que la cámara, esta computadora la tiene abajo. Adelante. ¿Está bien? Sí. Así, maestro, así. No sé, si quieres, yo presento a la primera y después como tú quieres. Para como queramos. Le voy a enviar mejor, Samir, por WhatsApp, ahí los datos. A ver, ¿No la pudo compartir, doctor? ya se los mandé. No, sí es mejor. No, puedes apagar el micrófono. Prende el este, no pasa nada. ¿No hace ruido ya? ¿Bajito? No hace ruido aquí. Doctor, si puede presentar su pantalla, inténtele presentarla. A ver, déjeme ver. Yo creo que dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. Ok, entonces hay que... Inténtelo de nuevo. Ahora sí. Aquí, aquí está. Sin problema, ¿verdad, doctor? ¿Perdón? Sin problema, todo bien ya. Sí, no sé si sí se ve. Sí se ve bien. Ah, perfecto. Y ya cuando la exponga, nada más le pongo la copita, ¿verdad? Así es la copita. Ok, doctor. Entonces voy a iniciar la transmisión ahorita para Facebook y ahorita le hago la presentación. Aquí le comento, está el doctor Adolfo Hinojosa junto a mí y el maestro Ángel Lozada también está aquí. Ellos van a presentarlo y yo nada más voy a empezar voy a dar la bienvenida como presidente de academia y ya pues ellos van a leer su semblanza y usted empieza, doctor. Perfecto. Perfecto, voy a mandar a Facebook.
¿Listo? Estoy haciendo prueba, doctor. Muy bien, doctor Juan, vamos a iniciar. Ajá. Entonces, pues, ahora sí, pues, doctor Juan. ¿Dejo de compartir? No, si usted así comparte, está bien. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos al Foro de Investigación y Administración 2021. En esta ocasión nos acompaña, bueno, también darle la bienvenida a las personas que nos siguen por redes sociales. Por aquí tengo el dato que tenemos 102, 105 personas conectadas en este momento. Vamos a iniciar con la charla que se llama ¿Es Estados Unidos motor de la economía global? A cargo del doctor Juan González García. Me presento, mi nombre es Edgar Samir Limón Villegas, soy el presidente de la Academia de Administración de la Unidad Académica Tamazula del Tecnológico Mario Molina. Me acompañan mis compañeros, el doctor Adolfo Hinojosa Gómez, que él es maestro de la academia, y el maestro Ángel Otazquida, también docente de esta academia y de esta unidad académica. Adelante, doctor Adolfo Hinojosa. Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí presentar al doctor Juan González con su ponencia, la primera ponencia de este foro de investigación y administración 2021, la cual se titula ¿Es Estados Unidos de América el motor del crecimiento global? Y además de saludarlo, me voy a permitir leer una pequeña reseña sobre su vida académica. El doctor Juan González es doctor en Ciencias Económicas por el Instituto Politécnico Nacional. Es profesor e investigador titular de la Universidad de Colima desde el año 1992. En la administración académica ha desempeñado diversas responsabilidades como la director de la Facultad de Economía, presidente y fundador de organismos de acreditación en el área de economía e integrante de comisiones de CONACYT, etc. En cuanto a su producción académica, cuenta con más de 100 investigaciones en la modalidad de artículos o capítulos de libros en revistas científicas arbitradas, de circulación nacional e internacional, y libros especializados. Ha coordinado 6 libros sobre economía mexicana y la cuenca del Pacífico. Ha escrito 2 libros sobre economía mexicana, los cuales son, La pobreza en México y China, Evolución y combate en 2011. En 2012, Sociedad del conocimiento en México y China, y la relación México-China en un mundo cambiante, el año de 2012. También fue coordinador del libro Tailandia y México, una relación intermitente, 2012. Y en 2014 publica 3 libros electrónicos sobre tópicos de México y la cuenca del Pacífico. Y en 2015, las relaciones estratégicas de China con los principales países de América Latina. En 2016, el libro coautorado sobre el Tratado TTP. En 2017, coautor del libro sobre integración en Asia-Pacífico y el comercio internacional. Y en 2019, coordinador del libro Los retos de México en Asia-Pacífico. Además, ha sido asesor de tesis, 36 de licenciatura, 10 de maestría y 9 de doctorado. Es miembro de diversos comités editoriales, entre los que destacan las siguientes: Análisis Económico, Problemas de Desarrollo, Portes, de la Universidad de Colima, y la Cuenca del Pacífico, Expresión Económica, Investigación Económica y Panorama Económico. Sus líneas de investigación son enfocadas en las relaciones económico-internacionales con énfasis en la Cuenca del Pacífico. Sus líneas son estudios de desarrollo económico comparado entre México y la República Popular China. Como catedrático ha impartido más de 150 cursos desde 1994 y además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT nivel 3. Es para nosotros un gusto, doctor Juan González, el que está aquí con nosotros, y le damos el uso de la palabra para que continúe con su ponencia. Adelante, doctor. Sí, cómo no. Bueno, muchas gracias por la presentación. Voy a poner así la pantalla. Maestro
Adolfo Hinojosa, le agradezco mucho su invitación para participar en este foro de investigación y administración 2021. Y bueno, es un gusto para mí nuevamente estar en un tecnológico del Sistema Nacional de Tecnológicos. Recuerdo hace unos años estuve en el Tecnológico de Sonora y ahí mismo en Sonora en el Tecnológico de Cajeme, el ITESC. Entonces, tengo ese referente en tecnológicos. Pues muy loable el trabajo que están haciendo en la formación principalmente de ingenieros, pero también de licenciados en algunas áreas de las ciencias sociales y económico-administrativas. Bueno, como vieron en la presentación, el área que yo trabajo es Asia-Pacífico. Hace 20, 30 años se llamaba Cuenca del Pacífico. Y dirán ustedes, ¿y por qué entonces Estados Unidos? Bueno, pues fundamentalmente porque América, el continente de América, está entre los dos océanos, el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Y entonces Estados Unidos, en lo que atañe a su lado del Pacífico, forma parte de Asia-Pacífico. ¿Sí? Entonces, no es algo que esté fuera de... y bueno, uno de los debates que se ha dado en los últimos años es precisamente sobre Estados Unidos. El gran peso que tiene este país en el mundo desde el siglo pasado principalmente, aunque nosotros en México sabemos que hay más todavía, pero cuando menos a nivel internacional, Estados Unidos desde el siglo XX es la la principal potencia del mundo. Entonces eso, obviamente, tenerlo de vecino para nosotros, pues es motivo suficiente para tratar de entender a este país. Bueno, con estas breves palabras les comento que la plática se estructura con estos 6 puntos, en donde obviamente de manera breve vería en efecto cómo Estados Unidos llega al siglo XXI, particularmente en las 2 décadas que ya terminaron de este siglo. Inmediatamente, pues entramos al tema que nos mantiene a la mayoría en casa todavía, a unos ya no. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos para enfrentar la crisis de la COVID? ¿Y cuáles serían las perspectivas, principalmente de Estados Unidos y del mundo, en el corto plazo? ¿Sí? Bien, entonces, pues como les decía, Estados Unidos es la principal economía o desde el punto de vista de las relaciones internacionales y geopolítico, hegemonía del mundo. Y obviamente, pues eso lo sabemos porque su PIB es el más grande, es el más grande inversor, el consumo en Estados Unidos mueve al mundo, ¿sí? En Estados Unidos hay la cuna, la matriz de muchas de las grandes empresas transnacionales que cuando salen de Estados Unidos inauguran esa perspectiva de analizarlas. Pero obviamente que hay más. Estados Unidos, al ser el principal país, pues es un referente, es un modelo, tanto en términos de cultura como de la economía. Y pues obviamente actualmente es también un referente en cuanto a marcas y patentes a escala internacional. Ahí, como todos sabemos, se da junto con París, principalmente en Nueva York, la moda es el centro de los deportes, sus eventos inclusive llegan a ser así. La Serie Mundial acaba de pasar hace poco del béisbol. En espectáculos pues está principalmente Hollywood, pero también está la televisión de Estados Unidos. Es entonces el país que representa el máximo modelo aspiracional, tanto de países como de la población de los países, ¿sí? Desde el punto de vista geopolítico, les decía, es
considerado la principal economía, y también es un modelo de economía con base en la libertad, que la libertad de empresa, que, reitero, desde el siglo pasado, mucha de la población que es migrante, sabemos que Estados Unidos es un país formado por migrantes europeos principalmente, pero el cual con trabajo y dedicación ofrece oportunidad a prácticamente para que cualquier individuo pueda crear un emporio y convertirse en un magnate. Sabemos de los casos de Tesla, de Apple, del mismo Microsoft, que así empieza, ¿no? Entonces, es Estados Unidos la matriz de las corporaciones pues más importantes a escala internacional. Ahí está Amazon, Google, Facebook, Microsoft, Apple, Netflix, las automotrices, General Motors, Ford, Chrysler, Tesla, que es de las más recientes, está Walmart, entre otros, ¿sí? Entonces, en efecto, Estados Unidos es la potencia, es el país aspiracional, pero también es el país donde la COVID, bueno, la enfermedad de la influenza del SARS-CoV-2 que se presenta en China, es en donde toma pues mayor relevancia. Estados Unidos de pronto el año pasado, hacia el mes de abril, mayo, se convierte en el principal foco de atención, y es ahí en donde se da una serie de cuestionamientos en torno a qué va a hacer Estados Unidos. Bueno, qué va a hacer los países del mundo, pero en particular, en este caso, Estados Unidos, que es el país más importante en donde no surge el virus de la COVID, pero es en donde se desarrolla más, ¿no? Y es hasta la actualidad el país que más tasa de contagio y de letalidad tiene. Bueno, las preguntas que formulo ahí ustedes las pueden leer, que son con base en las cuales se estructura esta ponencia. Interesa sobre todo ver qué hizo Estados Unidos en la COVID y qué perspectivas hay en el corto plazo. Y el objetivo es ir un poquito más allá, analizar la evolución reciente de la economía de Estados Unidos y plantear como hipótesis el hecho de que Estados Unidos, desde mi punto de vista, todavía en esta década de los 20, va a tener una relevancia global, y ello le va a permitir, ya le está permitiendo, reanudar el crecimiento económico, ¿sí? Bueno, como les decía, básicamente después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, que entre 1870 y la Primera Guerra Mundial definió de manera pues ya total su modelo de desarrollo económico con base en la industria, en el sector manufacturero, pero también en el sector agrícola y de la industria armamentista. Eso le permitió de alguna manera, y no ser parte directa de la Primera Guerra Mundial, y en la segunda solo entra hacia el final de esta, pues de ser en realidad el gran vencedor, ¿sí? Y después de 1945 se organiza el mundo en economía, desde el punto de vista de la economía internacional, que es una rama de la economía. Se crea una estructura económica internacional que gira en torno a los intereses, los objetivos de Estados Unidos de pues ser el motor de la economía mundial. Entonces, derivado de su presencia y relevancia en la ONU, previamente se crea el FMI, el Banco Mundial, posteriormente el GATT en el 47, la OCDE a finales de los 50, la UNCTAD, y particularmente los bancos regionales. Entonces el mundo gira, se organiza en torno a Estados Unidos, y en donde en la década de los 50, 60 se reafirma lo que ya les comentaba, la importancia de este país, que da lugar en primer término al llamado estilo de vida americano o al sueño americano. Y el sueño americano es este que les comenté hace unos momentitos,
en donde prácticamente con dedicación, con disciplina y con el marco normativo y las libertades que hay en este país, se puede triunfar. Cada vez los casos son menos, pero al menos hay ejemplos de que así es. Entre los 50 y los 60 se dan las décadas de oro, en la época de oro a escala internacional de la economía. Estados Unidos se reafirma como el motor de la economía, del crecimiento y del desarrollo económico, pero precisamente derivado de algunos de los problemas que en la década de los 70 surgen en el mundo, vinculados particularmente y paradójicamente a ese modelo que recién crea Estados Unidos de ser el motor de la economía del mundo, pero sobre todo ser el comprador de muchos de los bienes industriales que la Europa reconstruida y Japón también, que rápidamente se reindustrializa, pues le generan problemas a Estados Unidos de déficits, a tal grado que en algún momento, a inicios de la década de los 70, Estados Unidos declara que no puede convertir las deudas que asume además para mantener el modelo y pagarlos en oro, por lo cual se da el primer golpe, por llamarle de alguna manera, a ese modelo cuando se declara la inconvertibilidad del oro. Posteriormente, en el 74 y 75, viene el llamado primer choque petrolero, cuando se da la crisis del petróleo, cuando suben los precios del petróleo. Y ahí, de acuerdo con los estudiosos de la historia económica reciente, datan dos de los principales temas que a la larga afectan a este país, ¿sí? Y derivado de ello, de que en los 80s se instauran políticas hoy día conocidas o llamadas de corte neoliberal, básicamente en el periodo del presidente Ronald Reagan, que además se le conoce como el Reaganomics, pues ahí la idea es que el gobierno cada vez menos va a intervenir en la economía y los mercados y la empresa van a tratar de jugar ese rol que antes el Estado, los gobiernos, un poco para que entiendan, no siendo sinónimos, pero Estado y gobierno, pero el gobierno se asumió como el principal hacedor en la economía. A partir de los 80 esto cambia y se plantea que sean las empresas las que arrastren a la economía, ¿sí? Las que la jalen. Y en ese contexto, de 1980 al 2020, Estados Unidos experimenta toda una serie de problemas que le hacen perder productividad, competitividad en la economía internacional. Y si a eso se le aúna el hecho de que surgen nuevos países en la escala internacional, en el escenario internacional, como por ejemplo en los 80s y 90s, en los 80s fue principalmente Japón, en los 90s la Unión Europea, pues ahora en este siglo el surgimiento de China es el que de alguna manera mantiene preocupado a este país. Y bueno, en una perspectiva de largo plazo, obviamente, y medida en términos reales, la línea tipo montaña, tipo punteada, es la tasa de crecimiento real de la economía de Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos crece en estos de 1960 a la actualidad en alrededor de 2.8-3%, pero lo que destaca es que en este siglo tiende a crecer menos, ¿sí? Estados Unidos, obviamente que es la principal economía del mundo todavía en la actualidad. Representa
alrededor entre el 15 y el 20% del PIB mundial, ¿sí? Y como les decía, pues obviamente es el país que más compra, que más comercia en el mundo, pero una de las características que presenta Estados Unidos es que su saldo con los principales países es deficitario. También hay algo que los estudiosos analizan mucho, pero no desde la perspectiva de Estados Unidos propiamente. Estados Unidos es el principal inversor en el mundo y es también de los que más recibe inversión extranjera directa. Algunos colegas consideran que el deterioro, la pérdida de competitividad, de productividad de Estados Unidos se explica por el hecho de que muchas de las empresas, estas que les decía yo, que tienen su matriz en Estados Unidos, que son de capital o de origen estadounidense, pues se fueron a invertir en el mundo, ¿sí? Entonces, consideran que la descapitalización o la desacumulación de capital en Estados Unidos explica en buena medida esa pérdida de competitividad. Y bueno, aquí se expresa de manera ya más puntual que este es uno de los problemas centrales de Estados Unidos, que en la década de los 80 es cuando se hizo más grande, pero que como les decía, en los 70 es en donde se presenta. Todavía los primeros años y las décadas anteriores, Estados Unidos no era tan deficitario como fue definitivamente de mediados de la década de los 90 al presente siglo, ¿sí? Y obviamente también en Estados Unidos se presenta el llamado déficit gemelo o los déficits de la cuenta corriente que ya vimos y de las cuentas o del gasto de gobierno. Es otra de las características. Estados Unidos es de los países más endeudados del mundo, ¿sí? Llegando pues a prácticamente 1.5 veces más del valor del PIB su deuda, y obviamente ese es uno de los problemas que también tiene. Recientemente, y recientemente es en este año, en estos últimos meses, ha resurgido también el problema de los precios, ¿sí? La inflación se ha hecho presente, la inflación que, bueno, nosotros en México sabemos mucho de ella, prácticamente apenas tiene poco tiempo que vivimos en un mundo de estabilidad de precios, pero en Estados Unidos, de alguna manera, una vez que en la década de los 70 que les decía, se presentan los problemas del incremento de los precios de los energéticos, particularmente del petróleo, y de que se empieza a dar el problema de los déficits gemelos, estos se manifiestan, se expresan en el incremento del nivel de precios, pero posteriormente, y particularmente desde la década de los 90, se puede decir que, al igual que en el mundo desarrollado, es decir, los países desarrollados, el problema de la inflación pasa a ser menor o a ser controlado. Los bancos centrales establecen dentro de su política antiinflacionaria las metas inflacionarias de un 3 más menos 1. En Estados Unidos ha habido años en donde prácticamente tiene cero inflación, lo que es raro, pero se llega a dar. Y sin embargo, el nivel de precios se mantuvo controlado hasta antes de la pandemia. Y obviamente, si el nivel de precios está controlado, pues las tasas de interés no tienen por qué estar muy arriba de la inflación, ¿no? De hecho, Estados Unidos, durante buena parte de la década pasada, tuvo una tasa de interés de el 1 o de menos del 1%, ¿no? Eso obviamente solo pasa en los países desarrollados, y particularmente en Estados Unidos, que es el país referente, ¿no? Problemas que empieza a tener Estados Unidos derivado
algunos le llaman del deterioro de su modelo de economía capitalista, de economía abierta, pues tienen que ver con la desigualdad y con la pobreza. La década pasada, algunos de los más prestigiosos economistas, premios Nobel, decían que se acabó el sueño americano, que las posibilidades para que gran parte de la población pudiera mejorar cada vez se reducían más, y lo que habría que esperar es ver cómo la sociedad y el gobierno estadounidense empieza a atender este problema que para muchos de los estudiosos de la economía lo relacionan también, así como en México y en otros países de América Latina, con las políticas llamadas neoliberales, en donde se deja a merced o en las manos del mercado la economía, porque se dice que la economía es la que asigna muy bien los recursos escasos de la sociedad y en la naturaleza, y el gobierno generalmente genera más problemas que los que pretende resolver o resuelve, ¿sí? Y en ese contexto es que se presenta el problema de la COVID. La COVID, con el que todos estamos familiarizados, recrudecen muchos de estos problemas, ¿sí? Particularmente el tema de la pobreza y la desigualdad, al que de manera particular pues van a ir orientados muchos de los recursos que Estados Unidos canalizó entre 2020 y hasta septiembre de este año para ayudar a la población de menos ingresos, aunque el ingreso en Estados Unidos obviamente es alto, nada que ver con México, y también a las empresas, ¿sí? Los datos que tenemos aquí de alguna manera pues ya son más puntuales y los vimos en los gráficos, pero eso fue hasta 2019, un poco inicio de 2020. Aquí ya hay información más en particular de 2020, y aquí se ve cómo Estados Unidos fue, les decía, el país que fue foco o epicentro de la COVID desde el año pasado, que lo sigue siendo, y con las medidas que la política de salud que estableció tanto la OMC, pero la OMS, de Organización Mundial de la Salud, pero también los países, pues llevaron naturalmente a parar la economía, ¿sí? Por eso es que la economía internacional, mundial del año pasado decrece, y lo mismo pasa con la economía de Estados Unidos. En la actualidad, de los tres sectores en los que se clasifica la economía, la mayoría de los países tiene en el sector servicios al mayor o el más importante. En los países desarrollados está en algunos casos hasta en el 80% del valor del PIB. En el caso de Estados Unidos anda por el 76, 77 o 78%, ¿sí? Esto quiere decir que la educación, que la banca, que el turismo, que los transportes, que inclusive el comercio, particularmente el comercio al por menor, pues fueron los sectores más perjudicados, ¿sí? Y sobre todo el desempleo, ¿no? Los millones de desempleados que se generaron en todo el mundo, pero particular en Estados Unidos, que es la principal economía del mundo, y pues ahí en este gráfico se ve la caída que algunos fatalistas dicen brutal de Estados Unidos. En la economía está todo vinculado y se resiente sobre todo en el mercado de capitales, en el sector bursátil, en donde inmediatamente se reacciona, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, en el caso de México, que se da a conocer el nombre de quien se va a proponer para ser gobernadora del Banco de México, pues tuvo reacciones inmediatamente durante las tres primeras horas de la mañana. Así es de
inestable, de incierto, en cierto sentido, el mercado de dinero, de capitales y el sistema financiero. ¿Sí? Bueno, pero entonces Estados Unidos, como la mayoría de países, pero siendo el país más importante, pues es el país que más recursos canalizó. O sea, en realidad, qué envidia, porque nosotros recordamos en México, inclusive hubo una gran confrontación con el sector empresarial, porque el gobierno en los primeros meses de la pandemia, pues no generó recursos algunos, con el argumento de que no se iba a rescatar al sector empresarial, a los capitalistas, tal como se hizo en la década de los 90 en la crisis de la devaluación de diciembre, porque en su momento el FOBAPROA fue para salvar a la banca y no para, desde el punto de vista del discurso del gobierno, y no para apoyar a la población que fue la que principalmente resintió, pagó, siguen pagando muchos los problemas de esta crisis. Pues por eso es que México no canalizó en los primeros meses recursos, posteriormente sí. Pero Estados Unidos, desde los primeros meses, reacciona, y reacciona aquí no tan de manera novedosa. Quienes estudian economía, quienes estudiamos en economía, en primer lugar sabemos que en la economía generalmente hay ciclos económicos. Y esos ciclos, en los extremos, por un lado, generan auge, boom, éxito, pero por otro lado, generan depresión, caídas, crisis. ¿Sí? Se sabe que eso pasa, eso ha pasado en la historia del mundo capitalista y no capitalista. Lo que no se sabe es cuándo va a pasar. ¿Sí? Y también lo que se sabe es que existen políticas que se les llama anticíclicas. Todos los países las aplican. Y generalmente es, según la tradición keynesiana, el uso de la política fiscal, que la política fiscal es básicamente los ingresos y los gastos del gobierno. En este caso, los gastos. El gobierno gasta y genera un plan de rescate, ¿sí? Que fue lo que hizo Estados Unidos, por ejemplo, en la Gran Depresión de 1929-33, y es lo que hizo nuevamente en el año pasado y en el año actual, ya les decía yo, el nuevo presidente también en marzo firmó un plan, ya no le llamó de rescate, sino de recuperación de la economía de Estados Unidos para resarcirse, para tratar de estimular a la economía, a las empresas más afectadas, el volver a ser competitivo a la infraestructura económica que estuvo deteriorada en las décadas pasadas, pero también empezó, bueno, no empezó, también consideró a la población, ¿sí? A la población de bajos recursos. En Estados Unidos, los bajos recursos es población que tiene un ingreso anual promedio de 25 a 28 mil dólares, y a ellos son a los que se les canalizaron recursos de manera directa, ¿sí? En el plan de rescate que este país generó, tanto para las empresas como para las familias, y dentro de las familias, obviamente, a las familias con hijos, a las familias con hijos en la escuela, a las familias que tenían problemas para pagar los alquileres, las rentas, todo ello derivado del hecho de que al parar la economía, millones de personas quedaron en el desamparo, ¿sí? Y bueno, este es el contexto en el que está todavía actualmente Estados Unidos. Amplió los planes de apoyo. En lo general,
se dice que canaliza alrededor de 5 billones de dólares bueno, para ellos trillones, perdón, billones, sí. Para nosotros son 3 veces y media el valor de la economía mexicana en un año. Entonces, ese es el tamaño de los recursos que Estados Unidos ha canalizado y que es lo que le permitió en este año propiciar que la economía se recuperara, ya que el derivado del plan de rescate, de la inyección del dinero en la economía, obviamente hubo más ingresos para la población y esto ante el levantamiento de muchas de las medidas de la política de salud que ustedes se dan cuenta en todos los eventos deportivos en Estados Unidos y de espectáculos, pues prácticamente las personas están ya sin la sana distancia, sin las mascarillas. Y bueno, ahora lo que viene por ahí es el problema de la cuarta ola, que ahorita está azotando mucho a Europa y en México, que según nuestras autoridades, es un poco para nada más tener el dato, está también presente, está ya creciendo. Bueno, y derivado de todo esto, ¿qué sigue pasando en Estados Unidos? O sea, ya trae problemas de deuda, trae problemas del déficit, y este es uno de los temas que más está preocupando. Pero, repito, a quienes estudiamos un poco las políticas económicas que se aplican en épocas de crisis, sabemos que es uno de los efectos inmediatos, como es el caso de la inflación. El debate ahorita en Estados Unidos sobre la inflación es que va a ser de un corto tiempo, un corto plazo, va a ser temporal o pasajero, pero hay quienes dicen que no, que es el inicio de un problema mayor, mayúsculo, porque Estados Unidos está pues prácticamente en el límite, no se ve posible, aunque no hay imposibles, que si la cuarta ola vuelve a generar problemas, Estados Unidos en los primeros meses del próximo año vuelva a anunciar un nuevo programa o paquetes de apoyo a la población. Bueno, y en este sentido, ¿qué es lo que va a seguir apoyando? No fue suficiente los recursos para resarcir el problema de la desigualdad, de la pobreza, sigue ahí, no desaparece, y entonces parece más bien que la COVID está generando un cambio de paradigma en la economía internacional. Y aquí, pues básicamente, aunque no he hablado del hecho, es que China es el país que, a diferencia de todos los grandes países, fue el único que creció el año pasado y del cual sí se espera que este año crezca como se había pronosticado a principios de año, cuando había ya la buena idea de que con la vacunación iba a empezar nuevamente la rueda de la economía a girar y Estados Unidos ser el motor de esta, pero parece que la expectativa con estos problemas recrudecidos, particularmente de la inflación, se está hablando de que probablemente se vuelvan a incrementar, se incrementen las tasas de interés que, como veíamos hace rato, estaban cercanas al cero, y que el desempleo reaparezca, aunque se ha logrado reducirlo ya al 4% de la población económicamente activa, ¿sí? Y la expectativa es un poco que el consumo o del consumismo por el que se caracteriza la población de Estados Unidos sea parte relevante de esa recuperación. Y en ese sentido, el Viernes Negro, que es emblemático en Estados Unidos, es la gran esperanza para ver si a partir de ahí
Estados Unidos establece más bases más sólidas para pensar que el año próximo el crecimiento sí esté entre el 4 y el 5%, lo que naturalmente le va a permitir seguir siendo el motor, la máquina de la economía del mundo, ¿sí? Y entonces habrá tiempo para generar planes de renovación, modernización de la estructura económica para poder hacer frente a los países asiáticos, China, en primer lugar Japón y Alemania, que está también, pues es de las primeras, la segunda, la tercera economía del mundo, la cuarta, perdón, economía del mundo, ¿sí? Bueno, entonces, concluyo esta plática que no es posible afirmar de manera contundente que estamos ante el fenecimiento de un modelo económico que sostuvo por prácticamente un siglo a la economía internacional. Y esto, no obstante, como decía yo hace rato, de China, que es su más cercano perseguidor, pero en términos de comparativos, China es alrededor de 2/3 partes del valor del PIB de Estados Unidos, ¿sí? Y todavía en esta década, quizás a finales, podría, si sigue China teniendo una tasa de crecimiento alta y sostenida como la que ha tenido, igualar a Estados Unidos. Pero el asunto es el presente. Mientras tanto, la COVID-19 sigue gobernando en todas las decisiones de los agentes económicos, sean gobiernos, familias, empresas, por lo que ceteris paribus, el regreso a la normalidad en algunas actividades económicas será fundamental para que la economía mundial pueda normalizarse. Ello, de alguna manera, opera en beneficio de la economía estadounidense para resarcir su estructura económica y estar en condiciones de hacer frente a la hipercompetencia que le espera en la actual década, ¿sí? En la década de los 20. Y con ello termino y dejo de compartir. Muchas gracias, doctor Juan González, por su ponencia. Por aquí tenemos un par de preguntas que me gustaría realizarle. Sí, claro. Gracias. La primera es, en su opinión, ¿cómo considera que será la economía de los Estados Unidos de América post-COVID? Hablando del 2022, ¿y qué efectos podría tener para la economía mexicana? Pues la economía mexicana se beneficia mucho de su relación, no de ahora histórica, con Estados Unidos. Y el primer elemento a considerar es el TEMEC. El TEMEC, que después de año y medio que se negoció de manera rápida, vía fast track, que entró en vigencia en el mes de 1 de julio del año pasado, ya lleva un año, pero que está recién empezando a hacer girar la economía. Más, naturalmente, nosotros le exportamos entre el 70 y el 80% de bienes y servicios a Estados Unidos. Y Estados Unidos ahorita, por los paquetes de los planes de rescate y particularmente de recuperación, pues va a gastar mucho y va a invertir también. Las empresas estadounidenses están relocalizando industrias en México, pero ya aquí un poco explicado por el conflicto que hay con China, en donde se está deslocalizando la inversión. Entonces, México directa e indirectamente se estaría viendo beneficiado. Y el último dato a tomar en cuenta es la apertura de las fronteras. ¿Sí? La semana pasada, no antepasada, el 8 de noviembre, después de prácticamente más bueno, desde el 20, si no mal recuerdo, 2021
de marzo que se cierra la frontera, se vuelve a abrir y eso ayuda naturalmente a México, porque así como hay muchos turistas mexicanos, sobre todo los fronterizos, también vienen muchos estadounidenses a surtirse de productos mexicanos, ¿sí? Entonces, de esa manera se espera que Estados Unidos contribuya a que la economía de México sí pueda mm, cumplir, estar ante la posibilidad de tener una recuperación de entre un 5 o 6% del PIB. ¿Sí? Muchas gracias. Y la segunda pregunta, esta pregunta, pues, me gustaría que nos diera un mensaje, que le diera un mensaje más bien a todos nuestros alumnos de la carrera de Ingeniería en Administración. ¿Qué pudieran ellos hacer para tener éxito como egresados en este mundo, como usted lo menciona, en donde las grandes superpotencias son hipercompetitivas y también los mercados, el mercado laboral se vuelve más competitivo a nivel global? ¿Qué recomendaciones les darían a nuestros estudiantes de la ingeniería en administración para poderse adaptar y sobresalir en este mundo tan competitivo? Bien, pues muchas gracias. Me atrevo a comentar algo, no solo por su pregunta, sino porque la economía tiene mucho que ver con la administración. Una de las definiciones iniciales de la economía es, desde la epistemología, es la administración de la casa. ¿Sí? Entonces, administrar es pues, hacer un uso eficiente de los recursos. ¿Sí? Pero ¿cómo se va a hacer un uso eficiente de los recursos? Pues naturalmente a partir del conocimiento desde el punto de vista de los hacedores de la administración y no únicamente los clásicos, ¿sí? No únicamente los Henry Fayol, ¿sí? Sino que hay referentes en la actualidad. Uno de ellos es Peter Drucker. Peter Drucker, desde mi punto de vista, es uno de los teóricos de la administración y economía al que más hay que leer para entender su visión de la globalización, de la economía, de la educación, de la innovación, que son base de la competitividad. Y sobre todo, no únicamente los estudiantes de administración, sino en general todos los estudiantes, que estén conscientes de que la educación en países como el nuestro es un lujo que tenemos que aprovechar, que canalizar, no solo para nosotros mismos, para nuestra familia, para la sociedad donde estemos, para la empresa en donde estemos, ¿sí? Y que naturalmente estemos de manera constante, permanente, buscando hacer mejor las cosas, ¿sí? Sin caer en los extremos de decir que siempre se tienen que hacer bien y a la primera. Esos son dichos o eslogans muy motivadores. La realidad es que a veces tenemos que fracasar para poder avanzar, para poder resolver. Entonces, hay que formarnos, quienes estamos en el mundo de la educación y se están formando, es permanente, ¿sí? Y hay que tener disposición, ¿sí? Hay mucho que hacer y aunque suene trillado, el mundo es de los jóvenes, porque los jóvenes en 10 o 20 años, muchos de ellos van a estar tomando las decisiones. Y la economía y la administración son la ciencia y la técnica de la toma de decisiones. Muy bien, pues muchísimas gracias por su respuesta, doctor. Le cedo el uso de la voz a mi compañero, doctor Samir Limón, para que culmine con esta traducción. Muchas gracias, doctor Reposa. Pues, doctor Juan González, agradecemos como siempre su participación, su charla. Como siempre, muy ad hoc, muy buena, ¿no? Con respecto a los temas que se tocan dentro de esta actualidad. Asimismo, hago presente hago entrega de una constancia de manera virtual.
al terminar esta sesión se le hará llegar a su correo electrónico, doctor, y posteriormente se le hará llegar físicamente. Dice así la constancia: el Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Enríquez, Unidad Académica Tamazula, otorga la presente constancia al doctor Juan González García por su participación como ponente en la primera semana de las ingenierías 2021 dentro del Foro de Investigación y Administración FINAT 2021 con la conferencia magistral "¿Es Estados Unidos de América el motor del crecimiento global?", llevada a cabo de manera virtual el día 24 de noviembre del año 2021. Tamazula de Gordiano, Jalisco, noviembre de 2021, firma el maestro en ciencias Felipe Alfonso Ordóñez García, director de la Unidad Académica Tamazula. Con eso, doctor Juan, pues agradezco tu participación. Voy a dar por terminada la transmisión en vía Facebook, agradecer a los asistentes de manera virtual y continuamos con las actividades de la jornada.